Doña Lourdes Mata pierde a su compañero de hogar en ese trágico viaje en el tren de la muerte, La Bestia. Sí. Narranos cómo fue que él decidió salir en busca del sueño americano. Bueno, la verdad él decidió salir porque en este país no encontraba trabajo y decidió salir a buscar nuevos rumbos. ¿A qué se dedicaba él acá en nuestro país? Él era bucero, era ayudante de buses, trabajaba con el hermano, pero después tuvo como un mes y medio sin trabajar y de la desesperación decidió irse. Lo último que usted recuerda de él cuando se fue, lo que le dijo antes de irse. Que me cuidara y que me amaba mucho. ¿Usted sabía que estaba embarazada? No, no sabía. No sabía nada. Se fue sin darse cuenta que tenía un hijo. Sí, él no sabía nada, porque como ese fue un 17, esperábamos que la menstruación me viniera el 20. Entonces él no sabía nada. ¿Cuántos años de convivencia? 1 año y medio de noviazgo y medio año de vivir juntos, 6 meses. ¿Cuál era el sueño de él? Salir adelante y quizás cuando viniera nos podríamos casar. Cuando se dio cuenta de la trágica noticia, ¿cuál fue su reacción? La verdad, pues muy dura, va. La noticia, va, pues me puse mal, pero a la vez me hago la fuerte, va, por el bebé que viene. ¿Cómo se enteró usted de que entre los fallecidos se encontraba su compañero? Porque mi hermano se fue con él y él nos llamó 6 días después diciendo que había encontrado a mi esposo y que estaba fallecido. ¿Y su hermano sobrevivió? Sí, él aquí se encuentra con nosotros ahorita. ¿Y qué les contó él? Lo que pasaron, lo que vivieron durante...? Ellos dicen que vivieron muchas cosas, va, hambres y muchas noches de frío. Y pues él dice que no sabe cómo sucedieron las cosas. Doña Lourdes Maribel García nos narra la historia en la cual vivió momentos de horror de su hijo. Cuéntanos. Sí, él se fue para Estados Unidos según el rumbo que ellos llevaban, pero dice que estando en el tren ellos sufrieron esa gran percance, ¿va? Que no se esperaba ni uno ni el otro. Ellos iban haciendo muchos planes, llevaban muchas ilusiones. El otro muchacho, Josué, iba pues porque tenía buenos pensamientos para mi hija y para sus hermanos. No esperando ellos, ¿verdad?, que ese tren se diera vuelta ahí por el pantano, dicen, adelante de Guatemala y entrando a México. Se dio vuelta ese tren. Entonces dice mi hijo que mucha gritazón, mucha gente gritaba, ellos no sabían cuando su compañero no estaba al lado, porque había mucho peligro, la gente gritaba, unos se tiraban, otros de repente, dice, ya no estaban en el tren. Mi hijo dice que él se sujetó de las barras del tren y él cerraba los ojos fuertemente, dice, al sentir que el tren se sangoloteaba, pero cuando él dice que ya sintió que iban todos los vagones para el suelo, entonces él se tiró hacia el otro lado, al lado contrario de donde iba el tren. Y dice que él sintió como que iba en el aire, él voló, dice, como a 10 brazadas de lejos de donde estaba el tren. Yo creo que la mano misericordia de Jehová escucha, ¿verdad?, la oración de sus hijos. Desde que mi hijo se fue, yo lo puse en oración y yo sé que la mano poderosa y prometedora de Dios, Dios la hizo cumplir para que mi hijo saliera iluso de este problema. Pero lo mejor es darles un consejo, ¿verdad?, a la juventud. No estamos en los tiempos de antes, primeramente. Y segundo, hay que creer primeramente en Dios, que Él es quien nos guarda. Él es el salvador de nuestra vida y yo creo que Él salvó a mi hijo, porque mi hijo ya tiene ese antecedente de haber experimentado tantos muertos, dice que ellos sacaban de abajo del tren, gente que todavía sobrevivía, pero los demás ya no los pudieron sacar. Muchos cayeron en pantanos, dicen, muchos montes donde no los podían rescatar. Pero para gloria de Dios, mi hijo lo está contando y yo agradezco al Señor por esta oportunidad de vida que me le dio a mi hijo otra vez. Sí, muy buenas tardes a todos. De nuevo nos encontramos en la base de San Pedro Sula, tristes, para recibir a 5 de nuestros compatriotas que tuvimos contacto con nuestro
embajador el día de ayer y nos comunicó que serían trasladados nuevamente en un avión de la Policía Federal de México y solo estuvieron hasta altas horas trabajando para poder reconocer el último cuerpo que encontraron para confirmar la información que era hondureño. En este momento hemos descubierto un sobreviviente. ¿Van a darle un tipo de ayuda? Sí, estuve platicando con él, él se presentó, llegó el día de ayer en horas de la noche. Yo me hice acompañar el día de hoy del presidente de la Confraternidad Evangélica, el pastor Alberto Solórzano. También está el vicepresidente de la Confraternidad, que él vive aquí en San Pedro Sula, para que pueda platicar con los familiares, pueda hablarles un poquito, traerles un poquito de fortaleza y de paz, que creo yo que es parte de la solidaridad que se puede tener en estos momentos que ellos están viviendo de mucho dolor y de mucha tristeza. Y en este caso el sobreviviente que como dice él, ha vivido un trauma y nos sentimos en la obligación de apoyarlo. Oficialmente estos son los últimos hondureños ya fallecidos en este accidente. Esperemos que sean los últimos hondureños. Tengo entendido que ya todos los vagones han hecho... ellos han estado trabajando todos estos últimos días, en los últimos vagones no han reconocido ningún o han encontrado ningún otro cadáver, así que esperemos que aquí termina ya la llegada de nuestros compatriotas a su país. Generando la información, Vía Visión Noticias, Romy Rodríguez, Douglas Padilla.